Hola a todos, aquí volviendo al ruedo. Primero, a dar agradecimiento a cada uno de ustedes por seguir apoyando mis historias, por seguir pendientes de mi canal. Ese apoyo me impulsa a seguir adelante. Y aquí doy los primeros agradecimientos, sobre todo el grupo Emprendedores de YouTube, aunque tiene un nombre un poquito más largo, pero sí. A varios youtubers como Lady Discover, como Toxic Cres, como Pelusa Cósmica, como Blue Escobar, como Ganar Dinero, como ALS Strifer, entre muchos otros que falta por agradecer, pero de verdad los tengo en cuenta. Y aquí los invito a que se suscriban, a que den un like para seguir pendientes de más contenido. Bueno, haciendo un poquito de autopromoción, que eso a veces es necesario, sin ser tampoco muy invasivo, pero bueno. Y estoy retomando lo de la historia del Egipto, que como dije, lo estaba desarrollando mientras había compartido en el último video sobre la historia de la Biblia con Josué. Ahora es tiempo de tomar la historia de Egipto, expandiéndonos más en el universo de los dioses, en la cual hay muchísimos dioses, hay como más de 300 dioses, ya que obviamente esa religión egipcia tuvo más de 3000 años de historia, por lo tanto había dioses que asumían tareas de otros, había dioses que se fusionaban con otros, por ejemplo la megafusión de Ra, Horus y Amón, que era como un super bellito más poderoso, algo así. Sí, eso era como lo normal. Y empezamos a hablar sobre Horus, el favorito de todos, ya que él era el protagonista de la historia, el equivalente a Jesús. Había nacido en la misma fecha, el 25 de diciembre. Horus había nacido tras ser revivido su padre Osiris, que después de haber sido asesinado por Set, Isis, su madre, había recolectado todas las partes de su esposo, y con la ayuda de Tot y con Anubis lograron revivirlo en el Duat, o sea en el mundo de los muertos. Y poco después de eso, ahí nació Horus, el 25 de diciembre. Este Horus inmediato fue instruido por Tot en su labor de gobernar Egipto. Primero, instruyéndolo como un gran guerrero, también teniendo el poder sobre la tierra y sobre todos los demás elementos. Y ahí sale apresurado a enfrentarse a su tío Set, que era el dios chacal oscuro, aunque en otros lo representan como un dios hormiguero. En todo caso Set lo derrotó, le quitó los ojos. Este Horus atravesó varias aventuras para recuperar los ojos. Recuperó el primero y el segundo se lo ofreció a su padre Osiris para que pudiera alcanzar el máximo poder en el mundo de los muertos. Este Tot, el dios del conocimiento y la sabiduría, le creó otro ojo, el Uyak, que prevenía el mal de ojo, prevenía las enfermedades y prevenía las maldiciones. Y eso sí era muy importante porque en esa época era muy común las maldiciones. El desear pues el mal al otro, eso era lo más común del mundo, entonces había que estar prevenidos. Por eso es que se le dice el Uyak, el mal del ojo, que protege el mal del ojo. Y bueno, después Horus logró derrotar a su tío Set y gobernar todo Egipto. Este Horus era muy adorado en Memphis, que después se volvería una de las grandes capitales del imperio Egipto. Él estaba casado con la diosa del amor, Hathor, que como dije era la diosa del amor, de la música y la diosa que impulsaba como la creatividad y el conocimiento. Esta diosa era muy adorada en Memphis y en Tebas, que posteriormente iba a ser la capital del imperio Nuevo Egipto. Ella era representada como con forma de vaca o como una mujer bellísima y con cabeza de vaca o con cuernos de vaca, como los cuernos muy arriba, y llevaba dos amuletos, el mená, que era un collar de cuentas, y el sistro, que era como un instrumento musical que sonaba igualito a las maracas actuales. Esos instrumentos se utilizaban mucho en rituales religiosos, ya que eso era muy común, tener varios rituales religiosos, consagrar la vida a los dioses, estar regidos por los sacerdotes y las sacerdotisas, por lo que ella era muy adorada también.
Ella también daba mucho apoyo a las almas que recién morían para que atravesaran el Duat seguros y a salvos, ya que ellos, las personas, las almas, aún tenían sus necesidades humanas, tenían hambre, tenían sueño, tenían sed, tenían las ganas que tiene un humano normal, mejor dicho, de todo. Entonces era muy importante que en la momificación se vistiera a la momia con sus atuendos, con sus reliquias, con sus instrumentos de protección, para estar seguros hasta el juicio de Osiris. Que eso es lo que se enfrentaba a cada alma cuando llegaba al mundo de los muertos, ya que Osiris en su estado de no vida, él era el juez, él era el encargado de juzgar a todas las almas, por lo que con la ayuda de Anubis, que era el carcelero, el guardián, ahí se ponía en la labor de juzgar a cada alma, y con 42 jueces también. Por lo tanto, este Osiris pesaba las almas con la pesa divina, y la pesaba el corazón de cada individuo junto a la pluma del Mag, el orden cósmico. Y si la pluma se mantenía igual en equilibrio con el corazón, la persona tenía derecho a vivir en la otra vida, en el Duat. Pero si la persona, en cambio, tenía un corazón pesado, es decir, si era malo y había cometido muchos males, él era tragado por la bestia Amik, que era como una bestia mitad cocodrilo, mitad hipopótamo, que destruía las almas. Y ahí sí había que temer, porque la muerte como tal no era muerte, sino como otro estado. Pero si era una persona mala, su alma era destruida, no había ni siquiera infierno ni nada, sino que su alma era esfumada inmediatamente. Este Anubis también ayudó mucho a Osiris en la cuestión de la momificación, de que los cuerpos se mantuvieran incorruptibles y de purificar a los corazones para que pasaran tranquilos al más allá. Este Anubis era hijo de Nemphis, que era la diosa de las sombras, y de Set, aunque era un hijo ilegítimo, ya que Set no lo reconoció e incluso lo quería matar. Pero Osiris lo padrinó, lo cuidó, y este dios chacal, sí, que era un dios chacal negro, él se volvió como el carcelero, el que custodia las almas y el que mantenía todo el orden. Y él también era ocasionalmente juez, junto a esos otros 42 jueces de allá del Duat. Y bueno, y así Osiris gobernó el Duat, y después Horus gobernó el Duat, y también en Egipto, porque primero era Ra, el dios supremo, que gobernaba todos los cielos. Ra era igualito a Horus, aunque en realidad Ra no tenía ningún parentesco con Horus, a pesar de que tuvieran la misma cabeza de águila. Pero en realidad Ra era el padre de Hathor, la esposa de Horus, y él se encargaba de mantener como todo el orden cósmico que se le llama el Mag, y de proteger la vida misma en su barca solar que atravesaba todos los días de la vida los cielos, y de proteger de esa gigantesca serpiente llamada Apophis, que era una gigantesca serpiente descomunal, haga de cuenta como la Yggdrasil de la mitología nórdica. Básicamente era así esa serpiente, y que se tragaba toda la vida, que era la oscuridad y el caos eterno. Por lo tanto, este Ra protegía a los cielos con su barca solar y con sus poderes, pero ya se iba volviendo cada vez mayor Ra, porque igual esos millones de años, miles de millones de años, eso pasa factura incluso a los dioses. Entonces este Ra estaba pensando como en un sucesor, pero como que aún no quería dejar del todo el poder. Incluso él tenía sus días en que se hartaba de la humanidad, por lo que un día decidió crear una de sus hijas, Semek, la diosa leona, pero ella era demasiado agresiva, demasiado furiosa, demasiado brava, que empezó a arrasar todo el Egipto, empezó a dejar estragos por todo el Nilo, y entonces Ra se compadeció de la humanidad y dijo: uy no, yo ya me pasé mucho. Entonces le dio consejos a los locales, básicamente que hicieran esto, que regaran cerveza
que la combinaran con miel y que esto que se escondieran después de regalar la miel y la cerveza en las arenas del desierto. Y obviamente en la noche salió esta Semek con ansias de sangre de comer, porque era una leona agresiva, y vio pues la sangre y se sintió como satisfecha, pensando que ya había comido. Por lo que este Ra, viendo que ella ya estaba tranquila y feliz, le permitió que adoptara otra forma, Bastet, la diosa gato. Y cuando era Bastet era muy tranquila, muy pacífica, promovía la música, promovía la danza, promovía la fertilidad, y por eso es que los gatos eran muy adorados. No, y es que póngase a ver, uno molesta a un gato y ahí sale la fiera, ahí sale el león, entonces ni modo. Incluso había una fiesta llamada, es que la fiesta de embriaguez, que bailaban, se emborrachaban con vino y trataban de mantener a Bastet tranquila, porque si no salía Semek, la leona, y ahí arrasados todos. También Isis destacó propiamente, no solamente en su labor de revivir a su marido, de descubrir a cada una de las partes, sino que incluso también le pidió ayuda a Ra, pero Ra, como tenía cierta enemistad con Nub, que era la madre de Osiris, y la misma madre de Isis, porque en esa época se casaban entre hermanos. Sí, Isis y Osiris eran hermanos también. En todo caso tenía una rivalidad con la familia, entonces no quiso ayudarlos en primer lugar. Por lo que esta Isis ideó un plan. Creó una serpiente, la dotó con un veneno especial y la envió hacia Ra, a la cual mordió. Y este Ra, sufriendo esos intensos dolores, ahí llamó a Isis, después de haber tratado con un montón de dioses y de todo, y no haber solucionado esa agonía. Entonces Isis le dijo que le revelara su verdadero nombre, y eso era muy peligroso, porque parte de su poder de Ra era su nombre, mejor dicho, como el anillo de Sauron, que prácticamente era parte de su vitalidad. Entonces a lo último Ra tuvo que acceder y le dijo su nombre al oído, y le hizo prometer un pacto de que ella iba a mantener el secreto, y que su hijo Horus, que estaba por nacer, también mantuviera ese secreto. Y ahí se hizo el juramento, y con ello también permitió que posteriormente Osiris reinara Egipto y reinara en el más allá, y después Horus, que reinaran los dos, asumiendo sus tareas y gobernando con justicia. Claro que existían otros dioses como Sorbe, que era el dios cocodrilo, el creador del Nilo. Este fue bastante desprestigiado, ya que fue adorado por los Hyksos, igual que Set, pero en realidad ayudaba mucho a la fertilidad y a los otros dioses. A Osiris ayudaba mucho. También este Jepri, que era el dios escarabajo, equivalente a ese escarabajo que recoge esas bolas de estiércol, que también era como un amuleto. Jepri se llama ese dios, y él alternaba junto a Osiris y junto a Ra con el sol. Después fue asimilado a Ra y a Atón, ese mismo dios que fue adorado por el faraón loco Akenatón. Y también había otros dioses de más. Claro, Tok, el dios del conocimiento, que tenía la cabeza de ese ibis, que era esa ave que tenía el pico largo. Era el dios del conocimiento, el dios de los cálculos. Él promovía las artes, promovía la escultura, promovía de todo. Él fue el instructor de Horus. Él dotó de muchos conocimientos a los egipcios, sobre todo la escritura, ya que él fue el que concebió la escritura y los jeroglíficos, y él fue el que estaba pendiente de que floreciera la cultura egipcia. Se adoraba sobre todo en Hermópolis, Manna, y él documentó todos los hechos en el libro de los muertos, que era una reliquia sagrada que sí o sí iba siendo necesario para que un mortal, o sea un faraón, tuviera la consagración como un ser divino y estuviera en la misma importancia que Ra.
ya que en esa época cuando se pintaban en los jeroglíficos a los faraones del mismo tamaño que los dioses, indicaban que eran de su misma importancia y del mismo poder. Y sí, los faraones les encantaban hacer eso. También había otros dioses que fueron asimilados y que fueron fusionándose con otros. También existía es que el dios Pac, que primero era un dios como menor, al igual que Amón, pero después recobró importancia y se volvió como un dios supremo, un dios primigenio de la creación, incluso por encima de Ra, de Amón, de Nun, la diosa de la noche y de los cielos, encima de todos, que simbolizaba el mar, y que él era el único que tenía una barba recta, por lo que era más importante incluso que Osiris. Después se fusionó con Osiris y fue muy adorado en Memphis, y también muy adorado por los artesanos y los escultores. Y también había bestias mitológicas en esa época. Primera era Mi, que era esa bestia cocodrilo que se traga las almas malas si le iba mal en el pesaje divino. También están las esfinges, aquellas bestias con cuerpos de leones y de caras humanas, y que eran muy poderosas y que representan la vida y la muerte, y que eran los guardianes de las almas. Obviamente, Anubis y Hathor brindaban consuelo y aliento a las almas perdidas en su travesía, y había otras bestias como el ave fénix negro, que era el Benuk, que volaba por Heliópolis cada 500 años, y esa ave renacía de sus cenizas. Y los Chedmutkor, que eran como arquitectos de las pirámides, eran guiados por el dios Tok, y ellos fueron los artífices de todas esas maravillosas pirámides. Hasta incluso se creía que Imhotep, aquel visir reconocido, el mismo de la momia, era como un Chetzuhor, elevado a categoría divina después, porque incluso fue más reconocido que su propio faraón, Soser, así era el nombre. En todo caso, había muchísimos dioses, muchísimas funciones que desempeñaban los dioses, porque como dije, más de 3000 años de historia de la mitología egipcia, entonces muchas ciudades tenían sus dioses favoritos, Tebas, Memphis, Heliópolis, entre muchos otros. Por lo tanto, sí, esto era como un pequeño resumen de todos los dioses que abundaban en el Egipto, en el panteón del Nilo. Y bueno, esto sería todo. Los invito para que sigan pendientes del próximo capítulo, a que se suscriban, a que den un like. Ya pronto hablaré sobre la mitología sumeria, sobre la civilización sumeria con Akkad y con Babilonia de Hammurabi. Entonces, para que estén pendientes. Y bueno, esto sería pronto, hasta pronto.